Buenas hermanos, ya estamos aquí con el mensaje de hoy, con nuestro tema que va a ser el llamado, así se va a llamar nuestra meditación y la porción de hoy. Y bueno, en primer lugar vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos ido viendo estos días atrás. Y bueno, estos días atrás hemos visto desde que cómo Dios hizo que Moisés sobreviviese a esa matanza de los niños. Vimos también cómo Moisés, después de haber intentado por su mano liberar al pueblo, sale humillado, derrotado de Egipto, sale con una mano delante y otra detrás y totalmente perdido, podríamos decir. Y vemos que Dios lo lleva justamente a esa escuela, a esa universidad, a ese instituto donde Dios lleva a las grandes personas que Dios va a usar. Vemos que grandes patriarcas empezaron en el desierto, vemos como profetas tuvieron que pasar por ese arroyo de Querí, por esa soledad en medio del desierto. Vemos como mismo Juan el Bautista estuvo en el desierto y ahí es donde él predicaba, y vemos como Jesús también, antes de empezar ese ministerio, estuvo esos 40 días y 40 noches en el desierto preparándose y siendo tentado cada día por Satanás. Y ahora vemos como Moisés, nuestro protagonista, es llevado al desierto. Vemos que el tiempo ha pasado y vemos como un texto, a través de un texto muy bonito, que lo vamos a ver a continuación, se cumple el tiempo de Dios. Trataremos en esta reunión, en este tema, los capítulos 3 y 4 del Éxodo. Tranquilos, no los voy a leer todos. Es más, espero y deseo, solamente voy a tocar unas pinceladas, pero mi deseo más profundo en esta noche sería de que después de escuchar esta meditación, pues si pudieses en vuestras casas leer el capítulo 3 y el capítulo 4 de Éxodo, porque realmente en este texto, en esta conversación que Moisés tiene con Dios, hay mucho más, un mensaje mucho más allá y unas verdades ocultas tan grandes de lo que podemos ver a simple vista. Vemos cómo se cumple el tiempo de Dios en Éxodo, en el capítulo 2, por donde lo dejamos la última vez, de 24 a 25. Pone: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y vemos, si pasamos a analizar los verbos que usa, vemos que Dios oye, Dios se acuerda, Dios miró y Dios reconoció. Y analizando un poco en texto, cuando habla de que Dios se acordó de ellos, no es que Dios se hubiese olvidado y que hubiese pasado totalmente de sus hijos, no, en ninguna manera. Dios no es hombre para que cambie de parecer del día a la noche. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y vemos que a lo que se viene a referir cuando dice que Dios se acordó de ellos, es que Dios no olvida las promesas. Dios no olvida las promesas hechas a los patriarcas, a sus padres. Puede que hayan pasado 400 años de esclavitud, que al tiempo que estaba a punto de pasar, aún faltaba un poquito más, pero Dios recuerda la promesa que hizo Abraham, de que estarían esclavizados y en tierra ajena, y que después saldrían de allí con gran riqueza a poseer la tierra que Dios les había dado. Y Dios recuerda, Dios lo sabe todo, no hay nada escondido, Dios no se olvida nunca de nada. Y es mucho más, Dios sabe cada detalle que hay en tu vida y en mi vida, y Dios tiene memoria de nosotros, de lo que Dios hizo en nuestra vida, de lo que Él nos ha prometido, y de todo y cada uno de los detalles de nuestra vida, por muy tontos y bobos que parezcan, Dios no se olvida nunca. Lo más importante es que Dios nos oye. ¿No es fantástico eso? Que Dios en mayúsculas, que el soberano, el grande, el sublime, nos escucha completamente. Y es que da igual la aflicción que estemos pasando, da igual que estemos sin trabajo, da igual que seamos un mendigo toxicómano, una persona tan vil que nadie quiera juntarse con ella, que seamos un desecho y un despojo humano.
que Dios nos oye. Da igual la montaña tan alta que escalemos, da igual a lo profundo de los mares que vayamos a bucear o a la soledad del océano que vayamos a navegar, que Dios está ahí y si tú le hablas, Dios te oye. ¿No es algo tan grande, tan sublime eso? Los hebreos en todo este tiempo de esclavitud no habían clamado a Dios, pero cuando el pueblo de Dios clama a Dios, cuando el pueblo de Dios gime a Dios y intercede a Dios, cuando pone sus cargas a Dios, Dios los oye, Dios los mira y los reconoce. Imaginaos por un momento el panorama allí, Dios en su trono celestial, diciendo, mis hijos ahora, después de tanto tiempo, ahora me están clamando. Pues ahora que ellos claman, responderé yo. Puede que para nosotros, a nuestra vista, 400 años haya sido un periodo muy largo de tiempo, pero como los 40 años en el desierto que estuvo el pueblo también dando vueltas allí perdido, pero es que Dios tiene sus tiempos, y en sus tiempos que a nosotros nos parecen muy largos, puede que nos parezca una eternidad, Dios tiene un tiempo, un propósito y un objetivo, aunque nosotros no lo veamos. Por ejemplo, el objetivo de que cuando después de 40 años entrasen en la tierra y tuviesen que conquistar a grandes pueblos como los cananeos, los hijos de Acab, los filisteos, los asirios, gente poderosa que tenía murallas, contra unos nómadas de 1,5 millones de personas, incluidas mujeres que eran nómadas que vagaban por el desierto y que posiblemente no tenían grandes armas, escudos ni armaduras. ¿Por qué? En Deuteronomio 9:4 nos dice, no pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja delante de ti. Y es que Dios tiene su tiempo para todo. En esos 400 años que el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios era en Egipto esclavizado, que estaba sufriendo, era un tiempo de misericordia para los cananeos. Era un tiempo en el que Dios estaba diciendo, dejad vuestro mal camino, porque de aquí a 400 años voy a liberar a mi pueblo, y cuando lo libere de la aflicción, os juzgaré a vosotros. Y es que Dios cuando trata con nosotros, al mismo tiempo está tratando con el mundo, está tratando con aquellos compañeros tuyos de trabajo, está tratando con todo lo que nos rodea. Hemos visto que Dios tiene su tiempo para todo, y ahora es cuando Dios llama a Moisés. Ya había habido un cambio de dinastía. Vemos que los cambios de dinastía aquí son importantes para entender también el contexto de la historia. Hubo un faraón que posiblemente, no me acuerdo ahora del nombre, pero había una dinastía de faraones que procedían de la parte semítica de Canaán, que posiblemente dicen que ese faraón fuese el que trató bien a los hebreos, porque era afín a ellos, que ese faraón fue en la época de José. Luego hubo un cambio de dinastía. Todos estos faraones, me acuerdo que en las otras predicaciones dije sus nombres, ahora no me acuerdo bien de ellos, y hubo un cambio de faraón después de José, y es el que se vuelve hostil contra los hijos de Dios. Luego vemos que hay otro faraón, el hijo de este segundo, que es el que cría a Moisés, y cuando Moisés mata a ese egipcio, el que busca matar a Moisés por aquel crimen, por aquella instigación a una rebelión. Y ahora vemos que ese faraón que buscaba la vida de Moisés muere, nos lo dice el texto, ya lo veréis en vuestras casas, y entonces es cuando el tiempo de Dios se cumple y llama a Moisés para que todo entre en acción. Y es que cuando Dios oye a su pueblo, al mismo tiempo que oye a su pueblo, ya prepara el cambio de dinastía, va a llamar a Moisés
Y Dios prepara todo, no hay nada que se escape. Cuando Dios te está hablando a tu vida, cuando está preparando para que cruces con salud desde tu puerta de casa, para que vayas al trabajo, al mismo tiempo está disponiendo en la otra parte del mundo otra cosa completamente distinta y ajena a ti, para que en todo el mundo se cumpla el propósito de Dios, que es que glorifiquen su nombre. Vemos ahora cómo Dios llamará a Moisés para que liberte su pueblo, ya que el tiempo de la liberación había llegado. Dice en Éxodo 3 del 1 al 2, lo cita así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que las zarzas ardían en fuego, y la zarza no se consumía. Vemos en este fragmento que Moisés, ya humillado, como hemos dicho aparte atrás, sintiéndose extranjero, que eso lo vimos también a través del nombre de Jasón, como ella no se sentía de esa tierra, él se veía extranjero, foráneo, y al mismo modo vimos como nosotros debíamos sentirnos extranjeros en este mundo. Puede que deprimido, ¿no?, por cómo había decaído toda su vida, vemos como consciente o inconsciente, no se sabe, solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de las personas, se va con sus ovejas hacia el monte del Señor. Se pone a predisposición de Dios. Puede que sea consciente, puede que no, pero lo que hace de una manera u otra, al final, es buscar a Dios y llevar sus ovejas hacia donde sabe que puede estar Dios. Y eso nos hace preguntarnos una cuestión, y es: ¿qué hacemos con nuestras ovejas? Las ovejas pueden parecer que se me está yendo la olla, pero no, las ovejas pueden simbolizar dos cosas en este texto. Podemos sacar de las ovejas dos aplicaciones didácticas a nuestra vida. Y la primera es que, como todo buen pastor, nosotros, cada uno de nosotros, tú, yo, tenemos ovejas que llevar a los pies de Cristo. Tenemos ovejas que tenemos que llevar hasta el monte de Dios, hacia esa Jerusalén celestial. Ya sea familia, amigos, parientes, ¿los llevamos a los pies de Dios? Tenemos que esforzarnos para cumplir el llamado del Señor. Y luego, las ovejas también se pueden aplicar en nuestra vida de otro modo. Y ya no como unas ovejas tan físicas como las personas que nos rodean, sino unas ovejas mucho más mentales. Y es que Moisés podría haber estado preocupado en esos 40 años en el desierto por 1000 cosas distintas. Quizá por perderlo todo. Imaginaos, tenéis yates, tenéis casas, tenéis canchas de tenis para entrenar, gimnasios, tenéis un palacete en cada esquina, una casa en Benidorm y otra en Miami, y del día a la noche eres un pastor de ovejas. Acabas con una mano delante y con otra detrás. Imaginaos qué pensamiento, cómo estaríais vosotros en el lugar de Moisés. Aparte de todo esto, el faraón, el líder de un imperio, lo estaba buscando para matar. Él aún no era consciente de que había habido ese cambio de dinastía. Lo sabrá más adelante, porque Dios se lo dice, que aquellos que buscaban tu vida ya no están en este mundo. Imaginaos, lo habéis perdido todo, pasáis de ricos a pobres, y encima el líder de un imperio, imaginaos a Vladimir Putin o a Donald Trump, os busca para mataros. Es algo realmente preocupante. Y vemos que él se va, consciente o inconsciente, a meditar con las ovejas en medio del desierto hasta el monte de Dios. Y es que podemos ver cómo, del mismo modo que el pueblo esclavizado en Egipto clama a Dios y Dios oye, el alma de Moisés, el espíritu de Moisés, clamaba de una manera indecible y Dios lo oye. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué hacemos nosotros con nuestras ovejas mentales?
¿Dónde llevamos a pastorear a nuestras ovejas mentales? Llevamos nuestras preocupaciones a un psicólogo que sí, puede estar muy bien, nos puede ayudar. O sea, llevamos nuestras ovejas mentales a un amigo, nos quedamos nuestras ovejas mentales para nosotros mismos. Un cristiano puede caer en una depresión, es algo muy normal, pero un detalle que voy a decir es que un cristiano que cae en una depresión, que cae en la ansiedad y en el estrés, que es muy lícito caer, pero es un cristiano que por un momento ha olvidado en su vida lo grande que es Dios. Porque si tú como hijo de Dios, por muy en el fondo que estés, si sabes que Dios es tan grande que ni aún un solo cabello de tu cabeza cae sin que Él lo consienta, ¿acaso no va a tener más cuidado de ti? Llevemos nuestras ovejas mentales, nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, cargas, llevémoslas a pastorear al Señor. Entreguemos nuestras ansiedades al buen pastor, que es Jesucristo. Él va a tener cuidado de nosotros. Vemos que cuando Moisés lleva a sus ovejas a pastorear, Jesucristo, la teofanía del Señor, el ángel del Señor, está allí de pie observándolo. Y una voz que salía de donde él estaba, lo llama por su nombre. Y es que Dios está expectante a lo que hacemos. Él está esperando que le llevemos nuestras ovejas, que le llevemos nuestras ansiedades, nuestras cargas. Él nos quiere liberar de todo peso. Él dijo, llevad mi yugo y mi cruz llevad mi yugo porque ligera mi carga. Ahora no me sale, lo tenía en la mente, pero se me ha trabado un poco la lengua. Pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí y os haré descansar, dice el Señor. Llevemos nuestras preocupaciones a Él. Él está ahí de pie, expectante. Y es más, nos llama por nuestro nombre. Del mismo modo que en aquel día glorioso, cuando Dios tenga que juzgar al mundo, nos llamará por nuestro nombre, dicen los profetas. Y te dirá, Ramón, Valeria, Jordi, Raquel, sube acá. Y con esa voz de trompeta, con esa mano poderosa de Dios, nos arrebatará y juzgará al mundo. Y estaremos con Cristo en las nubes y reinaremos con siempre y viviremos con siempre con nuestro Dios. Es precioso. Vemos que Moisés, ante esa teofanía, ante esa zarza, responde con curiosidad a la demostración del poder de Dios. Y entonces vemos como Moisés y Dios entran en un diálogo precioso donde se ven unas verdades espirituales increíbles. Y hacerme caso, leedlo en vuestra casa, porque capítulo 3 y 4 de Éxodo son fantásticos. Lo leí yo y me quedé maravillado pensando y cómo Dios me había hablado de esa forma. Y había tanto que meditar que resumirlo todo para una predicación es imposible casi. Tendríamos que hacer un estudio de solamente esos capítulos. Pero vamos a ver una pincelada de esa conversación que tiene entre Moisés y Dios. Y la pincelada la vamos a hacer en Éxodo 3, de 14 a 15. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y es que Moisés, aquel Moisés que ya había perdido su confianza, vemos que no confía en sí mismo, como lo podéis ver en el capítulo 3:11. Y Dios le dice, yo estaré contigo. Y aquí, después de esa conversación de entre inseguridades, conflictos, poder de Dios, al final le dice, yo soy, estaré contigo. Y Dios se le presenta con Asher, que significa quién, y la frase exacta de yo soy el que soy sería Eyer, Asher, Eyer, que significa seré que seré. Asher es el pronombre de quién es, cuál o qué. Y Eyer
ese verbo ser en hebreo. Literalmente, si habría que parafrasearlo al español, sería yo seré el que seré, o yo soy el que seré. Y en el versículo 15 dice además que ese será su nombre por los siglos. Y es que yo seré que seré está denotando tantas cosas. Lo primero es que Él es el Dios del tiempo, Él es el Dios del mañana y del ayer. Él es el mismo, no cambia. Dios no tiene fin. Él habita en la eternidad. Es el dueño del espacio y del tiempo. Es más, como dije en las anteriores predicaciones, que Dios se ríe del tiempo, porque Él está fuera, en una dimensión aparte. El tiempo, el espacio el tiempo, el espacio y la materia está hecha para los humanos. Dios trasciende a todo eso. Dios ha vivido tu futuro ya. Dios ha vivido tu pasado. Y Él está por encima de todo eso. El Dios infinito es el que en un momento determinado se te presenta tu vida y se presenta mi vida. Ese Dios que es inmutable, que es el que será y ese será su nombre para siempre. Eye es el que se presentó con ese poder y gloria un día a tu vida y un día a mi vida. Es el Dios poderoso y la única deidad soberana que existe por encima de todos los dioses que habían en aquel momento en Egipto. Y Él es el que te llama a ti y a mí hoy. Él es el Dios que venció un día en una cruz y el que se quiere hacer cargo del sufrimiento de sus hijos. Y como Él quería liberar a su pueblo, Él quiere liberar tu vida y mi vida del pecado, de esas cargas que tenemos, de esas preocupaciones constantes, de esas miserias que muchas veces arrastramos en nuestra vida. Spurgeon dijo una vez, una oveja puede caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. Y nosotros, si somos ovejas de Dios, si vamos a descansar a sus pastos, no nos revolquemos en ese lodo como los cerdos. Llevemos nuestras cargas a Dios. Él es poderoso, Él quiere liberar tu vida. Él se presenta a Moisés por un propósito además, que ese propósito por el que se presenta a Moisés, que se le libera a su pueblo, es por el que se presentó a tu vida y a la mía. Por un lugar, Él nos libera y en segundo lugar, Él nos llama a liberar a su pueblo. Y es que nuestro propósito en este mundo no es trabajar, no es estudiar, no es tener una casa bonita ni hacer una familia, sino estamos aquí por el simplemente hecho de conquistar la tierra y sojuzgarla, por el de predicar el Evangelio y llevar el mensaje de Dios, para ser esos buenos hijos que Dios quiere que seamos. Tenemos que dar ese mensaje poderoso que es el único que puede cambiar vidas y transformar al mundo entero. Moisés, está claro, vamos a ver, podéis ver en vuestras casas que él se siente inseguro. Ya no era aquella persona que se veía prepotente, con el pecho hinchado por encima de los demás. Ella ha caído en lo más bajo, se siente inseguro y piensa, oye, un momento, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, que un Dios infinito, quiera hablar por medio de mí? Y es entonces cuando Moisés se excusa y empieza a poner pegas. Y muchas veces puede pasar en nuestra vida eso. ¿Cómo es posible que Dios, que puede levantar a gente, a youtubers, a grandes predicadores para que envíe su mensaje, que puede chasquear los dedos y que en nuestro trabajo, en nuestra familia sean salvos? ¿Por qué nos carga a nosotros con esa necesidad? Y podemos poner excusas a la obligación y al mandato de Dios, pero tengamos cuidado con eso, porque Dios puede hacer que por culpa de nuestras excusas perdamos bendición en nuestras vidas. Vemos en Éxodo 4, de 10 al 12, siguiendo adelante en esa conversación que tienen, y no me quiero extender más, dice así, Éxodo 4, de 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió,
¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora, pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas que hablar. Amén. Jesús vemos que nos dio también un mensaje muy similar. En Mateo 10, 19 dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. En el versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla por vosotros. Y es que por mucho que nos sintamos preparados en ocasiones o inseguros o que hayamos estudiado un montón de apologética y que tengamos todos los libros del mundo en nuestra cabeza, es que solamente el conocimiento de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo hará que el mensaje sea efectivo. Da igual lo mucho que nos preparemos, lo mucho que estudiamos, sino que solamente con la palabra de Dios, con la Biblia y por la iluminación del Espíritu Santo, es que nosotros podemos a través de su palabra y a través de su Espíritu transformar o llevar, mejor dicho, ese mensaje que transforme las vidas de los que nos rodean por medio de la acción del Espíritu Santo. Y vemos que Dios quiere hablar por nuestra boca. Jesús en la Gran Comisión nos lo ordena y el Espíritu Santo nos faculta, nos capacita y nos da poder. Éxodo 4:17 dice, y tomarás en tu mano esa vara con la cual harás señales. Y es que en la época de la Iglesia ya no tenemos esa vara para ir haciendo señales, pero Jesús dice, no os mováis de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y es que el Espíritu Santo nos capacita para toda buena obra, para hacer milagros en el nombre del Señor, para que esos milagros que hagamos avalen la palabra del Señor, para que llevemos el mensaje del Señor. El mayor milagro es el de hablar su mensaje. Dios nos dio la responsabilidad a ti y a mí. Él podía haber enviado ángeles, podía haber hecho que las piedras hablasen, pero nos envió a ti y a mí a llevar su mensaje. Tenemos una responsabilidad muy grande y somos tan cadaduras que no lo hacemos. Y perdonadme que hable así. Ahora, en esta época de COVID-19, de crisis laboral, crisis financiera, en esta época de oscurantismo moral, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo responderemos al llamado del Señor? ¿Cómo responderemos a esa teofanía, a ese Jesucristo que dio la vida por nosotros, a ese fuego en medio de la zarza que es el Espíritu Santo que debe quemar y arder en nuestras vidas, a esa voz que es la voz del Padre hablándonos a través de su palabra? ¿Cómo vamos a responder? Moisés perdió parte del llamado por excusarse, y es que por culpa de las excusas de Moisés, Dios tuvo que poner a Aarón para que hablase por él a Faraón y para que hablase por él al pueblo. No esperes a que Dios levante a otras personas para hacer el cambio en tu trabajo, en tu familia o en tu colegio. Tú eres, hijo de Dios, el responsable de llevar el mensaje que libere a los cautivos. Para concluir, y es que si no eres hijo de Dios, me gustaría que tuvieses ese encuentro personal con Dios, así del mismo modo que tuvo Moisés ese encuentro personal cara a cara con Dios, que te arrepientas de tus pecados y que confíes en la sangre que dio Jesucristo en la cruz por ti, para darte esa nueva vida que Él promete si le buscas. Sí, nadie ha visto a Dios, ni los religiosos lo han visto, ni los académicos, ni los filósofos, tampoco los que pueden pensar que ahí fuera hay algo que no sé qué es. No, esos tampoco lo han visto. Pero Jesús ha dado a conocer al Padre. Si nos encontramos con Dios, nosotros, tú y yo, nos podemos encontrar con Dios al tener esa relación con Jesucristo como Señor y Salvador. Ante la pregunta que hicieron los discípulos, Señor, muéstranos al Padre, en Juan 14, 8 al 9, perdón, Jesús dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Espero que tú, si no conoces a ese Dios que cambia vidas, que transforma, que libera a los cautivos, que puede romper tus cadenas de cualquier tipo de vicio, de esclavitud, de pecado, conozcas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
No esperes más a demorar ese encuentro personal con Dios. Y si tú que me escuchas en tu pantalla, si ya eres hijo de Dios, me gustaría que siguieses teniendo ese encuentro personal, íntimo y placentero con Jesús en tu día a día, con ese Dios inmutable que no cambia, con ese Dios que será el que será, con el que el tiempo no existe, que no hay barreras que limiten su poder. Y otra cosa más, ojalá seamos fieles al llamado que Dios ha puesto para nuestra vida. Dios nos da el poder y la fuerza para cumplir su propósito en nosotros. No nos demoremos más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te pedimos que nos bendigas, que nos des descanso y paz en ti, Señor, en tu palabra, y que nos ayudes a tener cada día ese encuentro en tu monte, Señor, que es la palabra, y a través de la oración, Señor, que nos ayudes a tenerte mentalmente, Señor, día a día, así como Nehemías estuvo hablando contigo mentalmente, Señor, que nos ayudes a estar en ese tiempo devocional contigo cada mañana, Señor, igual que Moisés estuvo llevando sus problemas, esas ovejas mentales y preocupaciones, pastoreándolas cerca de ti, Señor, que nosotros seamos capaces de llevar nuestras cargas delante tuyo, Señor. Y te pedimos también que, del mismo modo que tú nos llamas a liberar cautivos, Señor, que tengamos la fuerza, el coraje y esa mentalidad de que tú nos has dado el poder, Señor, para hacerlo, Señor, y que nos ayudes en cómo, cuándo y dónde, Señor. Que tú nos des el momento propicio, nos des tu tiempo y que nosotros seamos capaces de cumplir a todo momento, en todo lugar y en toda hora tu mensaje, Señor, que lo llevemos allá por donde pasemos, Señor, porque solamente existimos para eso, Padre. Gracias por cada familia de que me está escuchando, Señor, te pedimos que la bendices, que tú des paz en sus casas, que tú des paz en medio de las tormentas que puedan haber en cada persona que me escucha, Señor. Te pido que tú des la liberación, Señor, que confíen en ti y que piensen que no tienen problemas grandes que se escapan de tu control, sino que digan a sus problemas, Señor, el Dios tan grande que tienen, Señor. Ahora te pedimos que descansemos, Señor, y que nos des la gracia, Señor, y nos des ese poder que solamente tú das. En el nombre de Jesús. Amén.